Hay algo que quiero que entiendas profundamente. Tu vida no es casualidad, pero tampoco es una sentencia. Tu vida es información y esa información está codificada en tu fecha de nacimiento. Quédate hasta el final porque la información que te voy a compartir puede ayudarte a entender patrones que hoy siguen dirigiendo tu vida sin que lo notes y también darte herramientas para empezar a transformarlos. Yo soy Ángela Trejo, numeróloga y acompañante en bioneuroemoción, y mi propósito es ayudarte a convertir la información de tu fecha de nacimiento en conciencia, en dirección y en un cambio real. La numerología, cuando se entiende desde un nivel superficial, puede parecer algo místico, algo simbólico o incluso algo que solo sirve para saber qué va a pasar. Pero en realidad su verdadero poder está en algo mucho más profundo. La numerología es una herramienta de autoconocimiento, pero también es una herramienta de conciencia, porque lo que hace realmente la numerología no es adivinar tu vida, es mostrarte el patrón desde el cual estás viviendo tu vida. De hecho, desde los fundamentos más antiguos se ha entendido que los números no son solo cantidades, son cualidades, son arquetipos, son estructuras de comportamiento que expresan la forma en la que la vida se organiza. Y desde Pitágoras, que hablaba de los números como el principio de la armonía del universo, hasta la psicología profunda de Carl Gustav Jung, que reconocía que esos patrones pueden entenderse como arquetipos universales, estamos hablando de un lenguaje que describe la psique humana. Y por eso la numerología no es casual, es estructura. Cuando tú haces tu mapa numerológico, no estás obteniendo solo números, estás obteniendo un sistema completo de interpretación de tu vida, un mapa que te va a mostrar tu camino de vida, tu esencia, tu personalidad, tu forma de reaccionar, tu misión, tus retos, tu sombra, todas aquellas energías que te pueden ir condicionando a lo largo de tu vida y sobre todo tu programación inconsciente, porque sí, la numerología es un mapa de vida, un mapa que como se describe en los sistemas tradicionales, funciona como un manual de instrucciones que te permite entender cómo estás configurado y cómo tiendes a actuar frente a la vida. Y esto es clave, porque si tú no entiendes cómo estás configurado, qué es lo que te compone, vas a vivir reaccionando en automático. Muchas personas llegan a la numerología buscando respuestas como ¿qué me va a pasar? ¿Cuándo voy a encontrar pareja? ¿Me va a ir bien en el amor, en el dinero? ¿Cuándo voy a tener dinero? ¿Cuándo me llega ese golpe de buena suerte? Y sí, la numerología se vuelve predictiva muchas veces, pero aquí está la verdad incómoda. La numerología solo se vuelve predictiva cuando tú no eres consciente, porque cuando no eres consciente repites patrones y cuando repites esos patrones parece que tu vida ya está escrita, pero no estaba escrita, estaba programada. Y aquí es donde entra la neurociencia, porque la neurociencia nos dice algo contundente. El 95% de lo que haces es inconsciente. Tus decisiones no vienen de lo que sabes, vienen de lo que estás programado. Eso lo vemos en un análisis numerológico. Tus relaciones no vienen de lo que quieres, vienen de lo que reconoces. Tus resultados no vienen de tus metas, vienen de tus patrones. Es duro, yo sé que es duro escucharlo. Entonces, aunque tú conscientemente quieras cambiar, si tu programación sigue siendo la misma, vas a repetir lo mismo. Por eso tantas personas dicen, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué siempre atraigo lo mismo? ¿Por qué no puedo salir de este patrón? Y la respuesta no es
que no puedan. La respuesta es que no están viendo el programa que los está condicionando. Y aquí es donde se vuelve poderosa la integración de la numerología con la neurociencia, porque este ha sido mi labor desde hace algunos años, donde empecé a ordenar estos dos sistemas y dije, claro, porque la numerología te muestra el patrón y la neurociencia te explica cómo ese patrón se quedó grabado en tu sistema nervioso. Por ejemplo, la numerología te dice, esta es tu tendencia y la neurociencia te dice, esto se repite porque tu cerebro ya lo conoce. Ahora vamos a algo todavía más adentro, más profundo, porque estos patrones no nacen en tu vida adulta. No, estos patrones se forman en la infancia. Y aquí abro un paréntesis porque esto también se ve en la numerología transgeneracional. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste programado? Entonces, desde niño o niña, tú empezaste a interpretar la realidad de acuerdo a las energías numéricas que aparecen en tu nombre y en tu mapa de vida. Interpretaste lo que era el amor, interpretaste lo que era el rechazo, interpretaste lo que era el abandono, interpretaste lo que significaba ser vista o visto o no ser vista. Y tu cerebro creó asociaciones. Esas asociaciones se volvieron creencias y esas creencias se volvieron patrones y esos patrones se volvieron tu identidad. Entonces, la numerología se vuelve brutalmente precisa, porque en tu mapa numerológico puedes ver tu herida, tu personalidad, tu esencia, tu forma de reaccionar, tu inconsciente, tu sombra, sí. Es decir, que puedes ver exactamente desde dónde estás operando. Y no solo eso, puedes ver por qué repites lo que repites, porque la numerología no solo describe lo que eres, describe lo que tiendes a hacer cuando no eres consciente, ¿sí? Y entramos también a un punto clave, que es la sombra. En la numerología, en tu mapa de vida, aparece un número que se llama la sombra, una posición. Sin embargo, todos aquellos números que no has integrado también son parte de tu sombra. Y es esa parte más bien de ti que no ves, pero que dirige tu vida. Esa parte que se activa cuando estás en estrés, sobre todo, cuando tienes miedo, cuando te sientes rechazada, cuando te sientes no suficiente y reaccionas sin pensar. Eso no eres tú conscientemente, eso es tu programación, porque es realmente lo que nos está condicionando. Todo aquello que aprendimos en la infancia, creencias, comportamientos limitantes, todo eso es inconsciente y lo venimos repitiendo de adultos. Después aquí es donde cobra sentido esta frase, hasta que lo inconsciente se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Porque cuando tú no ves el patrón, lo repites y cuando lo repites, lo normalizas. Y cuando lo normalizas, lo llamas así soy, que como les había comentado, se vuelve tu identidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago en mis sesiones no es solamente leerte números y decir qué te va a pasar y qué número eres y ver tu comportamiento. Es mucho más profundo que eso. Primero construimos tu mapa numerológico y ahí empiezo a decirte información de tu vida sin conocerte. Te hablo de tus patrones, de cómo te criaron en la infancia, quién fue mamá, quién fue papá, ¿sí? De cómo reaccionas, de cómo viviste, cómo fue tu entorno. Y en ese momento muchas personas me dicen, ¿cómo sabes todo esto? Parece que me estás leyendo la vida. Literalmente me lo dicen, me estás leyendo toda mi vida. Y ahí es donde pareciera que la numerología es predictiva, pero no lo es. Lo que estás viendo es tu patrón inconsciente manifestándose. Lo que yo hago después de eso es lo más importante. Decodifico toda esa información y la llevo a la conciencia. Es
un colapso de todos esos números para que se hagan conscientes. Te explico qué significa, de dónde viene y cómo has estado operando desde ahí sin darte cuenta. Porque cuando tú lo ves, cuando lo entiendes, cuando lo haces consciente, deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que puedes observar. Y aquí cambia completamente el juego, porque ya no estás repitiendo desde la inconsciencia. Ahora puedes elegir y después de eso no nos quedamos solo en el entendimiento. Empezamos el proceso de reprogramación, porque aquí es donde también entra algo clave que la neurociencia nos explica. No basta con saber, hay que reprogramar, porque puedes entender perfectamente tu numerología. Podemos ver el patrón ahí en todo lo que aparece en tu nombre y en tu mapa de vida. Podemos reconocerlo, pero si no cambias el programa interno, ya que lo has hecho consciente, vas a seguir actuando igual. Y el cerebro no cambia solo porque entiendes, no, no va a cambiar tu cerebro y no te vas a reprogramar solo porque ya escuchaste tu sesión y viste. No, el cerebro va a cambiar a través de la repetición, pero no cualquier repetición. Va a ser repetición consciente, con intención, con emoción. Por eso en mis sesiones no solo te muestro tu patrón, te muestro tus potenciales, te muestro cómo usar esa energía a tu favor y te doy herramientas concretas para empezar a cambiar ese patrón desde la raíz. Voy reprogramando poco a poco, actualizando ese software a través de la conciencia de lo que hemos visto en toda tu sesión de numerología. Porque la numerología, yo creo que no es para decirte quién eres, es para mostrarte quién estás siendo. Y aquí hay una gran diferencia, de verdad, porque hay personas que me dicen, es que yo soy un 5, es que yo soy un 7. No, es que no solamente la numerología te dice quién eres, te muestra quién estás siendo a través del tiempo y quién puedes llegar a ser si usas tu energía con conciencia. Entonces el proceso es muy claro. Primero te muestro el patrón, luego lo hacemos consciente y después lo reprogramamos. Porque cuando tú entiendes tu historia, dejas de repetirla igual. Y cuando empiezas a tomar decisiones desde la conciencia, literalmente empiezas a convertirte en una nueva versión de ti, ¿sí? Así que ahora ya identificaste tu patrón en el video anterior en base a tu energía. Y hoy quiero darte una herramienta práctica, una herramienta que puedes empezar a aplicar desde hoy, porque no se trata solo de entender tu número, se trata de empezar a transformarlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Te voy a dar preguntas que te van a confrontar y afirmaciones que te van a ayudar a reprogramarte según tu energía numerológica. ¿Ok? Vamos con la energía uno, que nos habla de la identidad, del liderazgo, de la dirección. ¿Ok? Aquí les formulé dos preguntas que se pueden hacer si tú tienes una energía uno y quieres armonizar y hacer más positiva esa energía uno en tu vida. Aquí les formulé dos preguntas y también unas afirmaciones. ¿Ok? Entonces, vamos con las preguntas. Quiero que te preguntes, ¿estoy intentando demostrar constantemente que puedo solo o sola porque en el fondo siento que depender de alguien me hace débil? La siguiente pregunta, ¿me cuesta delegar, pedir ayuda o confiar en otros? Porque siento que si no lo hago, yo pierdo el control o nada saldrá bien. Son dos preguntas que quiero que te hagas honestamente y después de que las hayas hecho conscientes, de que seas honesta, honesto contigo,
Formulé también aquí estas afirmaciones que puedes repetir después de esas preguntas, ¿ok? Te las voy a leer. ¿Es seguro para mí liderar mi vida sin necesidad de hacerlo todo solo o sola? Segunda afirmación. ¿Puedo confiar en otros sin perder mi poder ni mi dirección? Y tercera afirmación. Tomo decisiones desde la conciencia y no desde la urgencia o la necesidad de controlar. Estas tres afirmaciones te las puedes repetir todos los días constantemente cuando sientas que esa energía uno está a tope en lo negativo, que sientes que tú puedes sola, que no necesitas ayuda, que todos lo hacen mal. Cuando te llega esa energía negativa de soberbia, de arrogancia, de que tú las puedes todas sola, tranquila. O cuando sientes que nadie te ayuda, que todos te dejan sola o solo y que siempre terminas haciendo tú las cosas sola, ¿sí? O que no puedes pedir ayuda porque te cuesta pedir ayuda. Cuando sientas que entras en estos temas de estrés, porque hay que aprender a detectar que justamente cuando estamos viviendo una situación de máximo estrés, es cuando ahí debo de aplicar estos recursos conscientes que yo te estoy dando, ¿sí? Cuando de verdad, obviamente, tú te tienes que dejar sentir esa reacción que tienes ante una situación de estrés. Es complicado de verdad no reaccionar. Somos seres biológicos. Biológicamente no podemos dejar de reaccionar. Vamos a reaccionar. Sin embargo, yo lo que les digo a mis clientes es, ok, reacciona, pero esa reacción dura solamente 90 segundos en tu cuerpo biológicamente, pero tú decides si darle más cabida y más tiempo a todo eso que se genera en tu cuerpo interiormente, niveles y cortisol y azúcar, glucosa y todo lo demás que se genera, toda esa reacción, esa emoción dura 90 segundos, pero tú decides seguir sosteniéndola a través del tiempo, ¿ok? Entonces, ya ahora que tú estás escuchando esta información, ya esto es hacer conciencia, ¿sí? Ya sabes, ya no eres ignorante de esto. Ahora ya sabes que tú decides cuánto tiempo quieres seguir sosteniendo una emoción negativa, ¿ok? Entonces, estas preguntas te las puedes hacer en cualquier momento, claro, y puedes repetir las afirmaciones si tú sabes que traes una energía uno en tu fecha de nacimiento, pero también estas afirmaciones puedes aplicarlas cuando te encuentres en una situación de estrés, ¿ok? Esto quiero que quede bien claro, porque todas las demás energías, para todas las energías es lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, eh, siguiendo la energía, con esta energía uno, pues la energía uno viene a aprender identidad, liderazgo, iniciativa, impulso, dirección, pero en su sombra se puede ir a sentirse autosuficiente extremadamente. Puede ser muy individualista, ejercer mucho control, impulsividad y dificultad para recibir apoyo. El patrón profundo del uno no es solo ser independiente, sino sentir que solo siendo fuerte, autosuficiente y resolviendo todo puede tener valor o seguridad, ¿sí? Yo tengo muy marcada esa energía uno y créanme que sí es una energía que hay que estar constantemente armonizando porque se presentan las situaciones precisas para que yo siga reforzando esa creencia de que todo lo tengo que hacer yo sola, ¿sí? No es que me digan, es que Ángela, ¿sabes qué? Yo siempre termino haciéndolo todo sola, sí, pero tú estás creando esas situaciones, tú estás creando esos escenarios para confirmar tu creencia. Y muchas veces el uno vivió experiencias, fíjense,
El uno puede haber vivido experiencias donde tuvo que hacerse fuerte desde muy temprana edad. No hubo una figura que lo sostuviera o que nos sostuviera o nos guiara. Aprendió que depender no era seguro, ¿sí? O sintió que tenía que resolver por sí mismo para salir adelante. También aprendió a no molestar y eso genera una programación interna. Si no lo hago yo, no se hace. Una creencia que vas instalando y que tú misma vas creando los escenarios para seguir reforzando esa creencia. No, otra creencia, no puedo depender de nadie. Y muchas veces es algo que los papás nos dicen. Tú no puedes depender de nadie. Tú no necesitas de nadie. Creencia instalada. Y todo eso es en la infancia. Otra cosa es, tú puedes sola. Tengo que poder sola. Por eso el uno puede vivir desde el exceso de control, dificultad para delegar, aislamiento emocional, presión interna constante y decisiones impulsivas por querer avanzar rápido. Esa es otra cosa del uno, que quiere avanzar súper rápido. Y el uno en desequilibrio vive desde tengo que hacerlo todo para que funcione. Y eso los desconecta del verdadero liderazgo, porque el verdadero aprendizaje del uno no es hacerlo todo solo, es liderar con conciencia, con dirección y con apertura. ¿Ok? Vamos a la energía del 2. Si tú tienes una energía 2 en tu fecha de nacimiento, por ejemplo, si naciste en un día 2 o en un día 20, probablemente también si naciste en un día 11 y en un día 29, porque esas dos energías tienen como base el 2, ¿sí? Tienen una fuerte presencia del 2. Por eso también puedes tomarlo en cuenta. Entonces, las preguntas que puedes hacerte es, ¿estoy dejando de decir lo que realmente siento o necesito por miedo a incomodar, perder o generar conflicto? Otra pregunta, ¿estoy poniendo las necesidades de otros por encima de las mías para sentirme amada, validada y aceptada? Háganse esas preguntas muy honestamente, contéstenlas, tómense su tiempo y a veces les va a incomodar. Ahí se van a dar cuenta, se van a enfrentar. Por eso les decía, estas preguntas los van a confrontar con su ego, con su realidad. Ahora te voy a dar las afirmaciones. Número 1, para que te las repitas. Es seguro para mí expresarme con honestidad sin perder el amor o la conexión con los demás. Segunda afirmación, me elijo a mí misma sin dejar de ser empática. Mi voz también importa. Afirmación 3, construyo relaciones donde puedo ser yo sin tener que adaptarme para ser aceptado. ¿Ok? Son afirmaciones que de verdad, si ustedes las repiten conscientemente, van a ver y constante, porque tiene que ser constantemente, van a ver cómo empiezan su reacción, sobre todo, cómo empieza a ser distinta. Esto no es de 21 días, claro que no. Yo sé que en 21 días uno puede adquirir un hábito, pero esto no es de 21 días. Esto es realmente para que tú te comprometas y para que lo hagas parte de tu vida. No es para 21 días, es para que lo hagas parte de tu vida y cada que tú te encuentres en una situación máxima de estrés, donde se está ahí siendo vulnerable esta energía del 2, bueno, me repito esta afirmación. Estoy segura o es seguro para mí expresarme con honestidad, sin perder el amor o la conexión con los demás. Estas afirmaciones van a ir reforzándote, ¿sí? Ahora, la energía del 2 viene a aprender sobre el vínculo, la conexión emocional,
la cooperación, la solidaridad, pero en su sombra se puede ir a la dependencia emocional, a la necesidad de aprobación, a miedo al rechazo, a la hipersensibilidad y a la evitación del conflicto. Y el patrón profundo del 2 no es solo ser sensible, sino confundir amor con adaptación, porque el 2 puede aguantar mucho, ¿sí? Pero entonces se queda ahí aguantando, aguantando, aguantando hasta que, bueno, hasta que lo detona una enfermedad. Y entonces dice, pero es que yo siempre me cuidé y emocionalmente, ¿cómo andamos ahí? ¿Sabes? Muchas veces el 2 aprende desde pequeño que para ser amado o amada tiene que ajustarse, tiene que callar o priorizar al otro, ¿sí? Y eso lo lleva muchas veces a desconectarse de sí mismo, porque el verdadero aprendizaje del 2 no es adaptarse para ser amado, sino vincularse sin dejar de elegirse a sí mismo. ¿Sí? Porque muchas veces el 2 siempre se va a perder en el otro y va a preferir al otro, ¿ok? Vamos con la energía del 3. Si tú traes una energía 3 en tu fecha de nacimiento, naciste un día 3, 12, 21, tienes un camino de vida 3 o un programa 3, para los que no saben cuál es el programa de vida, pueden ir aquí en mis videos y van a encontrar un video que se llama programación. Incluso hay un video donde te muestro los 3 puntos más importantes de tu fecha de nacimiento, de tu mapa de vida, y hay un video donde hablo del programa de vida. Entonces, para mí son los 3 más importantes: tu día de nacimiento, que es tu número personal; tu camino de vida, que es tu personalidad o tu máscara, y que otras personas le llaman misión de vida, y también tu programa de vida, ¿sí? Estos 3 puntos son muy importantes. Entonces, también si tú ya tienes conocimiento de numerología y sabes qué números traes en tu nombre, también aplican estas preguntas y estas afirmaciones, porque de todos modos traes esa energía portando en tu nombre, ¿ok? No solamente en tu mapa de vida, sino también en tu nombre, ¿ok? Entonces, vamos con la energía 3, que aquí yo les formulé estas preguntas. Entonces, dicen: estoy dejando de expresarme auténticamente por miedo a no ser suficiente, a ser juzgado o a no ser validado. Fíjense qué fuerte está esta pregunta. Segunda pregunta: busco constantemente reconocimiento o aprobación externa para sentir que lo que soy o hago tiene valor. Es sumamente confrontadora estas preguntas, porque regularmente el 3 quiere agradar. Vamos con las afirmaciones que te puedes repetir, como ya te expliqué anteriormente. Afirmación número 1. Mi voz tiene valor incluso cuando no es validada por otros. Repítelo. Me permito expresarme con autenticidad sin necesidad de aprobación externa. Y número 3. Elijo disfrutar quién soy y lo que hago, más allá del reconocimiento que reciba. Estas afirmaciones que les voy dando de cada energía son afirmaciones creíbles orientadas a la acción, como nos enseña Brian Tracy, porque también me encanta estudiar a este personaje grandioso para efectos de desarrollo personal. Entonces, ¿por qué este tipo de cada afirmación va enfocada a la energía que estamos trabajando? En este caso, por ejemplo, la energía 3 viene a aprender expresión, creatividad, comunicación y disfrute. Pero en su sombra se puede ir hacia el miedo al juicio, miedo a que lo critiquen, inseguridad personal, necesidad de reconocimiento, necesidad de ser visto, de ser tomado en cuenta, comparación constante con otros y bloqueo creativo y emocional, claro. Y el patrón profundo del 3 no es solo expresarse, no está ahí solamente ese patrón,
sino es sentir que necesita validación para poder hacerlo. El 3 comúnmente siempre quiere estar esperando la aprobación de los demás para accionar. Y muchas veces el 3 desde la infancia vivió situaciones donde no fue escuchado, donde fue juzgado, donde fue callado, donde fue comparado o sintió que tenía que ser algo para ser aceptado. Y eso genera una herida en su identidad claramente. Por eso puede oscilar entre querer mostrarse constantemente sobre exposición o bloquearse completamente. Y el 3 en desequilibrio vive desde me van a aceptar si soy yo, y eso lo desconecta de su autenticidad. Por eso el 3 muchas veces se vuelve el bufón, porque constantemente está cambiando de identidades, haciendo reír a todos para que lo validen, para que lo aprueben, para que lo integren, ¿sí? Y bueno, el verdadero aprendizaje del 3 no es ser reconocido, sino es expresarse desde su autenticidad justamente sin depender de la validación externa, ¿ok? Vamos con la energía del 4. Aquí están las dos preguntas de la energía 4. Número 1. Estoy intentando controlar todo a mi alrededor para sentirme segura, incluso cuando eso me genera estrés o rigidez. Profunda esta pregunta. Pregunta número 2. ¿Me cuesta soltar, confiar o adaptarme cuando las cosas no salen como yo esperaba? Ahora vamos con las afirmaciones. Primera afirmación. Es seguro para mí fluir con la vida sin necesidad de tener todo bajo control. Afirmación número 2. Confío en que puedo sostenerme incluso cuando las cosas no salen como las planeé. Y afirmación número 3. Me permito construir con disciplina, pero también con flexibilidad y apertura. Hermosas. Bueno, pues la energía 4 viene a aprender estructura, disciplina, orden y construcción. Pero en su sombra se puede ir a la rigidez, al control excesivo, miedo al cambio, resistencia a lo incierto. No les gusta lo no conocido y llegan a tener un exceso de responsabilidad. El patrón profundo del 4 no es solo ser estructurado, sino creer que solo a través del control puede estar seguro. Y muchas veces el 4 creció en entornos donde tuvo que madurar rápido, donde tuvo que asumir responsabilidades, donde sintió que el error no era una opción, o vivió inestabilidad que lo llevó a buscar control. También pudo haber atravesado por un sistema de carencias, escasez, y entonces desarrolla una necesidad interna de anticiparse, ¿sí? De planearlo todo, de evitar lo inesperado. Eso es súper profundo porque por eso las personas con energía 4 muchas veces son los que ahorran, los que mejor administran por todo lo que pudieron haber vivido en su infancia. Por eso también los puede llevar a frustrarse cuando algo cambia, a cerrarse a nuevas oportunidades o nuevas posibilidades y estar tensados en estrés constantemente, ¿sí? Porque el 4 se llena de actividades, de ocupaciones. Y el 4, pues obviamente en desequilibrio no es seguro y eso lo desconecta del flujo natural de la vida, porque el verdadero aprendizaje del 4 no es controlarlo todo, es construir seguridad interna sin depender del control externo. Bueno, ahora vamos con la energía 5 que nos habla de libertad, de cambio, de movimiento. Y son personas que probablemente nacieron, que traen esta energía 5, nacieron un día 5, 14 o 23, o que traen un camino de vida 5 o un programa de vida 5. Y si eres de esas, bueno, te invito a que te hagas estas preguntas.
Estoy evitando comprometerme o sostener algo porque en el fondo temo perder mi libertad o sentirme atrapado. Pregunta 2. Estoy en constante movimiento, cambio o distracción para no enfrentar lo que realmente me incomoda o me da miedo sostener. La energía 5 viene a aprender libertad, expansión, cambio, adaptabilidad, pero en su sombra se puede ir a el miedo al compromiso, a la inestabilidad, a la impulsividad, a la evasión, a la dispersión, a la adicción al cambio o a la intensidad constante. Y el patrón profundo de este 5 no es solo amar la libertad, sino es temer inconscientemente a sentirse atrapado o limitado. Y muchas veces el 5 vive experiencias o vivió experiencias donde se sintió controlado, limitado, violentado, invadido o sin posibilidad de elegir. Y eso genera una programación interna. Si me quedo, me atrapan. Si me comprometo, pierdo mi libertad. Por eso el 5 puede oscilar entre dos extremos: hipermovimiento, cambio constante y búsqueda de estímulo, o parálisis total por miedo a decidir. De verdad que hay personas que muchas veces dicen, es que el 5 es libertad, cambio, y son inestables, se mueven mucho, atrevidos, y de repente me dicen, no, es que yo no soy así. Y personas que dicen, no, es que yo no, ok, entonces estás en el miedo. Sí, es que tengo miedo, y de todo tienen miedo, literalmente me lo dicen, es que yo tengo miedo de todo, ¿sí? Entonces, esto también puede manifestarse como más bien en relaciones inestables. El 5 puede llegar a tener relaciones inestables, proyectos que inicia pero no termina, dificultad para sostener procesos también, decisiones impulsivas, muy reactivo, y el 5 en desequilibrio vive desde necesito escapar antes de sentirme atrapado. Y eso lo llega a desconectar de su poder real, porque el verdadero aprendizaje del 5 no es huir, sino es elegir desde la libertad consciente, ¿sí? Entonces te voy a dar las afirmaciones que vas a aplicar, ¿ok? Primera afirmación: es seguro para mí comprometerme sin perder mi libertad. Número 2: elijo moverme desde la conciencia y no desde la evasión o el impulso. Número 3: tengo la capacidad de sostener lo que elijo sin necesidad de huir o dispersarme. Estas afirmaciones, les repito, si tienes esta energía 5, repítelas para que refuerces esa energía 5 y no estés como esa piedra rodante que va y que va y que va y que nunca encuentra una estabilidad, porque el 5 tiende mucho a eso, a no echar raíces. Y después dices que no sé por qué nunca puedo crear algo estable. Bueno, ya lo sabes ahora. Ocupa esas afirmaciones. Vamos con la energía del 6, que nos habla de amor, responsabilidad, armonía en la familia y en las relaciones. Y personas nacidas en un día 6, 15 o 24, o con una fuerte presencia del 6 en su mapa de vida, como en el programa de vida o en la personalidad, bueno, quiero que te hagas estas preguntas, ¿ok? ¿Estoy cargando con responsabilidades emocionales o problemas de otros que en realidad no me corresponden? Wow. Número 2. ¿Siento culpa o incomodidad cuando me elijo a mí o pongo límites en mis relaciones? ¿Sí? Porque le cuesta poner límites al 6. Entonces, esta pregunta es súper confrontadora. Y de eso se trata, ¿eh? De eso se tratan estas preguntas. Probablemente vas a decir, ay, no, yo no soy así. Esa reacción de, ay, no, para nada soy así. O sea, no. Es como que, bueno, pues ahí está la red flag. Algo de eso traes que te molesta. Y ese es mi trabajo. Realmente yo cuando les digo en las sesiones, es que ese es mi trabajo. Mi trabajo es incomodarte. Y se oye
Ay, se oye un poco fuerte, pero de verdad, mi trabajo o parte de mi misión, de mi propósito, es incomodarlos, porque en la incomodidad está el aprendizaje. Si yo no te incomodo, yo realmente veo que, pues entonces no estoy haciendo nada, no está habiendo evolución, transformación, cambio, algo debe de haber. Y para mí, por eso estas preguntas se las formulé tan confrontadoras para que realmente les incomodara. ¿Siento culpa o incomodidad cuando me elijo a mí o pongo límites en mis relaciones? Sean honestos con ustedes, ¿eh? Porque, miren, la energía del 6 viene a aprender amor consciente, responsabilidad, armonía y vínculo. Pero en su sombra puede ir a una sobrecarga emocional, a una culpa constante, una necesidad de cuidar y salvar a otros, protegerlos, codependencia, chantaje emocional, sacrificio excesivo. Y el patrón profundo de este 6 no es solo amar mucho, es más bien confundir amor con sacrificio, porque tienen un concepto del amor mal entendido. Y muchas veces el 6 crece o creció en entornos donde tuvo que asumir un rol de cuidado a muy temprana edad, donde se volvió mediador o mediadora, el que sostuvo, el que resolvió y aprendió que su valor está en lo que él puede dar. Ahí está su verdadero valor. Él cree que está ahí su verdadero valor o sintió que tenía que hacerse responsable emocionalmente de otros. Y eso genera una programación interna de, si no cuido, no soy amado. Si me elijo, soy egoísta. Por eso el 6 puede vivir desde relaciones donde da más de lo que recibe, dificultad para poner límites, sentirse responsable por el bienestar de todos, tener agotamiento emocional. Y el 6 en desequilibrio vive desde tengo que hacerme cargo de todo para que todo esté bien, para que todos estén bien, en armonía, unidos, que nadie se pelee. Y eso lo desconecta de su propio bienestar, porque pone las necesidades de otros por encima de las suyas. Porque el verdadero aprendizaje del 6 no es cargar, sino es amar desde el equilibrio. ¿Ok? Y entonces por eso te voy a dejar estas 3 afirmaciones. Número 1, es seguro para mí amar sin cargar con lo que no me corresponde. Número 2, puedo cuidar de otros sin dejar de cuidarme a mí. Esa es súper poderosa. Y número 3, me permito poner límites desde el amor sin culpa. Practica estas afirmaciones realmente y verás cómo tu vida empieza a cambiar. ¿Ok? Son para siempre. Y además tú puedes, ya conforme vas conociendo de numerología, tú puedes crear tus propias afirmaciones. Primero, desde reconocer esa debilidad que te está condicionando, esa creencia, ese patrón que te está condicionando, ¿vale? Vamos con la energía del 7 que nos habla de introspección, espiritualidad, de mente, de búsqueda interior, ¿sí? Personas nacidas en un día 7, 16 o 25 o con una fuerte presencia del 7 en su mapa de vida y nombre. Así que confróntate con estas preguntas. ¿Estoy aislándome emocionalmente o alejándome de los demás porque siento que no me comprenden o que es más seguro estar solo? Porque el 7 se aísla. Número 2, estoy sobreanalizando todo al punto de desconectarme de lo que siento y de lo que realmente necesito. Esta pregunta está poderosa porque el 7 tiende mucho a estar aquí en la mente y a todo le quiere encontrar lógica y razón. Entonces pregúntate, ¿estoy sobreanalizando todo al punto de desconectarme de lo que siento, de mis emociones y de lo que realmente necesito? Porque la energía del 7 viene a aprender introspección, sabiduría, análisis y conexión interior, sí,
pero en su sombra se puede ir al aislamiento, a la desconexión emocional, al exceso de pensamiento, a la desconfianza y a la dificultad para vincularse. Y el patrón profundo del 7 no es solo ser introspectivo, es usar la mente como protección para no sentir o vincularse. Y muchas veces el 7 vivió experiencias donde no se sintió comprendido, donde se sintió diferente, donde aprendió a resolverlo solo o encontró más seguridad en su mundo interno que en el externo. Y eso genera una programación interna de es más seguro estar solo si siento que alguien me cuestiona, ¿sí? Entonces, para ellos, en cuanto alguien los empieza a cuestionar, es como de repente ponen una barrera y dicen, es más seguro estar solo. Y también si sienten que se exponen y también si se abren, me pueden herir. O sea, si me abro, me pueden herir. Eso es lo que pueden estar, bueno, más bien lo que generan una programación interna de si me abro, me pueden herir. Si siento emocionalmente, me expongo, ¿sí? Es más seguro estar solo. Eso es lo que ellos van adquiriendo internamente. Por eso el 7 puede vivir desde la distancia emocional. Muy pocas veces se abren emocionalmente. Tienen dificultad para expresar lo que sienten. Se refugian en la mente o en el análisis y tienen sensación de desconexión con los demás, como que se sienten o lo sienten raros. El 7 en desequilibrio vive desde es mejor pensar que sentir. Qué fuerte, pero es lo que realmente a veces sienten estas energías 7. Y eso los desconecta de la experiencia real de la vida. Se mueven en muchas realidades. El 7 suele desconectarse de la realidad también, porque el verdadero aprendizaje del 7 no es aislarse, es integrar mente y emoción, conectar mente y emoción, ¿vale? Y entonces por eso te voy a dejar estas 3 afirmaciones para que las practiques si traes esta energía en desequilibrio. Número 1. Es seguro para mí conectar con otros sin perder mi espacio ni mi esencia. Número 2. Confío en lo que siento. No necesito entenderlo todo para avanzar. Y número 3. Me permito abrirme emocionalmente sin sentirme vulnerable o expuesto. De verdad son afirmaciones que te pueden servir muchísimo para armonizar su energía, ¿vale? Vamos con la energía 8, que nos habla de poder, logro, éxito, abundancia, triunfos, y son personas que nacen en un día 8, 17 o 26 o con una fuerte presencia en tu mapa de vida o en tu nombre de esta energía 8. Bueno, te voy a dejar con estas preguntas y la primera es, estoy intentando controlar todo, resultados, personas, situaciones, porque en el fondo siento que si no lo hago, todo puede salirse de control. Sé honesto contigo. Número 2. Estoy midiendo mi valor personal en función de lo que logro, produzco o consigo en lugar de reconocer quién soy. Háganse esa pregunta, muy fuerte. Porque la energía del 8, pues viene a aprender poder, viene a aprender liderazgo, viene a aprender administración, abundancia y materialización. Pero en su sombra se puede ir al control excesivo, a la rigidez, a la ambición desmedida, a la autoexigencia extrema, y a la dificultad para soltar, para delegar y a la desconexión emocional, porque el 8 es una energía muy terrenal, física y materialista, ¿sí? El patrón profundo del 8 no es solo querer lograr, sino sentir que su valor depende de lo que consigue o controla. Qué fuerte esto. Y muchas veces el 8
eh, vivió experiencias donde tuvo que asumir poder o responsabilidad muy pronto. Aprendió que debía ser fuerte para sobrevivir. Fue reconocido por lo que hacía y no por lo que era. O sintió que si no tomaba el control, perdía seguridad. Y eso le generó una programación interna de si no controlo, pierdo. Tengo que poder con todo. Mi valor está en lo que logro. Por eso el 8 puede vivir desde el exceso de trabajo o presión, desde la dificultad para delegar, necesidad de tener el control, tensión constante y miedo a perder poder o estabilidad. El 8 en desequilibrio vive desde tengo que sostenerlo todo para que todo funcione. Y eso lo desconecta de su equilibrio interno, porque el verdadero aprendizaje del 8 no es controlar, sino es liderar con conciencia y equilibrio. Por eso te dejo estas afirmaciones, para que las repitas y empieces a cambiar esta energía en armonía. Número 1, mi valor no depende de lo que hago, sino de quién soy. Número 2, es seguro para mí soltar el control y confiar en el proceso sin perder mi poder. Y número 3, dirijo mi vida con liderazgo y equilibrio sin exigirme desde la presión. ¿Sí? Practiquen estas afirmaciones de verdad porque son muy poderosas, muy, muy poderosas. Vamos con la energía 9 que nos habla de cierre de ciclos, desapego, sensibilidad y de la empatía y el servicio a las demás personas. Esto le corresponde a personas que nacieron en un día 9, 18, 27 o que tienen una fuerte presencia de la energía 9 en su nombre o en su mapa de vida. Así que hazte estas preguntas. Número 1. ¿Estoy sosteniendo situaciones, relaciones o etapas que ya terminaron por miedo a soltar o a sentir el vacío? Número 2. Me cuesta poner límites o alejarme de personas o dinámicas porque siento que debo ayudar, comprender o salvar. La energía del 9 viene a aprender cierre de ciclos, desapego, compasión, servicio y expansión de conciencia, transformación, porque ya es el último número de la escala básica numérica. Pero en su sombra se puede ir al apego al pasado, a no olvidar, a no soltar, a cargar emocionalmente, al victimismo, al sacrificio, a la sobreempatía, a la búsqueda del reconocimiento, a la confusión entre ayudar y rescatar. Y el patrón profundo del 9 no es solo ser empático o servicial, sino es sentir que debe sostener o salvar para poder avanzar, ¿sí? Y muchas veces el 9 vivió experiencias donde tuvo que despedirse de algo importante. Vivió pérdidas emocionales, aprendió a sostener a otros emocionalmente o desarrolló una gran sensibilidad al entorno. Y eso generó una programación interna de si suelto pierdo, tengo que quedarme hasta el final, debo ayudar aunque me desgaste. Por eso el 9 puede vivir desde relaciones que ya no le aportan, con dificultad para cerrar ciclos, carga emocional constante, sentirse responsable del bienestar de otros y miedo al vacío, miedo al cambio. El 9 en desequilibrio vive desde no puedo soltar porque algo de mí se pierde. Y eso lo mantiene atado a etapas que ya terminaron, porque el verdadero aprendizaje del 9 no es quedarse, es soltar con amor y evolucionar. Por eso te dejo aquí estas afirmaciones
orientadas a la acción para que puedas reprogramar todas esas cosas negativas que pueden estarte atando todavía a un pasado. ¿Ok? Número 1. Es seguro para mí cerrar ciclos sin culpa y abrirme a nuevas etapas. Número 2. Me permito soltar lo que ya cumplió su propósito en mi vida. Y número 3. Puedo acompañar a otros sin cargar con su proceso ni olvidarme de mí. Qué fuerte. Todas son muy confrontadoras estas preguntas y estas afirmaciones súper fuertes que realmente cuando las repites y traes esa energía 9, te mueven por dentro la energía, de verdad. Vamos con la energía 11, que nos habla de la intuición, la sensibilidad y la conciencia elevada. A las personas que les corresponde esta energía son nacidas en un día 11 o en un día 29 o con una fuerte presencia del 11 en su mapa de vida o en su nombre. Así que quiero que te hagas estas preguntas. Estoy saturándome emocional o mentalmente porque siento demasiado y no sé cómo gestionar lo que percibo. Número 2. Estoy dudando de mi intuición o desconectándome de ella por miedo a equivocarme o a no saber sostener lo que realmente siento. Aquí para el 11 puede haber mucha confusión entre su intuición y su autoengaño de alguna manera, ¿sabes? La energía 11 es un número maestro que viene a trabajar la intuición, la percepción, la sensibilidad y la conciencia elevada, pero en su sombra se puede ir a la ansiedad, a la hipersensibilidad, a la confusión emocional, a la sobreestimulación mental, a miedo a su propia intensidad, a la desconexión de su intuición, porque son energías, es una energía que puede moverse entre realidades, ¿sí? Que aparte también es muy idealista y eso también lo pierde de esta vida material, de esta vida terrenal, porque andan muy arriba en la mente. Entonces, el patrón profundo del 11 no es solo sentir mucho, sino es saber cómo sostener lo que siente y percibe. Y muchas veces el 11 vivió experiencias donde sintió más que los demás, ¿sí? Mucho, muy intuitivo y perceptivo, y no fue comprendido emocionalmente, como que todo se lo cayó, todo lo guardó. Se sintió abrumado por su entorno o aprendió a desconectarse para no sentirse saturado. Es como, prefiero no sentir. Y realmente, a pesar de que la energía del 11 o del 20, las personas que nacen un día 11 o 29 y tienen esta energía maestra, pueden ser súper perceptivos, intuitivos. A veces son personas que están totalmente desconectados de esta realidad o de lo que se trate percibir por miedo o porque los bloquearon en su infancia. Y eso genera una programación interna de es demasiado para mí, no sé cómo manejar lo que siento y mejor me desconecto o lo ignoro, ¿sí? Por eso el 11 puede vivir desde la ansiedad constante, cambios emocionales intensos, una duda interna extrema de verdad, un bloqueo intuitivo, como les mencioné, y la sensación de no encajar. Eso es súper fuerte, porque se sienten realmente a veces raros con las demás personas. Internamente, claro, pueden convivir y estar con otros, pero muy en el fondo es como que qué raro estar con estas personas, pareciera que se sienten de otros mundos, ¿sí? Entonces, el 11 en desequilibrio vive desde siento demasiado y no sé qué hacer con eso. Y eso lo desconecta de su mayor don, porque el verdadero aprendizaje del 11 no es evitar su sensibilidad, es aprender a sostenerla y canalizarla con conciencia, ¿sí? Por eso aquí les dejo estas afirmaciones a estas personitas con energía maestra 11. Y la primera es, confío en mi intuición y aprendo a sostenerla con calma y claridad. Número 2. Es seguro para mí sentir profundamente sin desbordarme. Y número 3.
Canalizo mi sensibilidad como una fortaleza y no como una carga. ¿Ok? A practicar estas afirmaciones. Vamos con la energía del 22, una energía maestra superpoderosa que nos habla de las construcciones a gran escala, de la materialización, del maestro visionario, personas nacidas en un día 22 o con una presencia muy fuerte del 22 en tu mapa de vida o en tu nombre, bueno, pues puedes hacerte estas preguntas conscientemente, ¿ok? Y para que hagas consciente el patrón, todas estas preguntas que yo les he formulado son para que hagan consciente esos patrones que no han podido ver, ¿ok? Entonces, una pregunta es, ¿estoy sintiendo una gran presión interna por lograr algo grande, pero al mismo tiempo me paralizo o dudo de mi capacidad para sostenerlo? ¿Sí? Número dos, ¿estoy postergando mis proyectos o bajando mi visión porque en el fondo siento que es demasiado para mí o que puedo fallar? Aquí hay que poner mucha atención porque muchas veces las personas que tienen una energía 22 no se identifican con esta energía tan poderosa y tan constructiva, ¿ok? Entonces, la energía 22 es un número maestro que viene a trabajar construcción, materialización, visión y expansión en lo tangible, pero en su sombra se puede ir a la presión excesiva, a la autoexigencia elevada, al miedo al fracaso, a la parálisis, a la duda constante y a la sensación de que esto es demasiado para mí. Por eso es que muchas personas se quedan en el número base, que es el 4. Y entonces, el patrón profundo de este 22 no es solo querer lograr grandes cosas, sino es sentir que tiene que sostener algo muy grande y que eso implica mucha responsabilidad y mucha exigencia, pero no confiar completamente en su capacidad para hacerlo. Muchas veces este 22 vivió, es posible que haya vivido experiencias donde hubo mucha exigencia o expectativas, o donde se le impulsó a ser grande o destacar, o donde sintió responsabilidad desde muy temprano o vivió presión por cumplir o lograr. Y eso le genera una programación interna de tengo que lograr algo grande, no puedo fallar, es demasiado para mí, porque el 22 puede vivir desde el bloqueo o procrastinación, también puede vivir desde el miedo a exponerse, empezar proyectos y no sostenerlos, autoexigencia paralizante, frustración por no avanzar como quisiera, no conseguir lo que quisiera. Y el 22 en desequilibrio vive desde tengo que hacerlo perfecto o mejor no lo hago. Y eso lo desconecta a él de su verdadero potencial, porque el verdadero aprendizaje del 22 no es hacerlo perfecto, es construir en grande paso a paso confiando en su proceso, ¿ok? Y bueno, cuando este 22 no se identifica con esta energía, por eso hay muchas personas que dicen, es que yo soy 33, es que yo soy 11, es que yo soy 22. Si a veces, yo se los he mencionado un montón de veces, si a veces ni siquiera podemos con nuestra energía 11, muchas personas que son 22 o que traen esta energía 22 son personas súper materialistas que tienen logros materiales muy grandes. Pero si no lo hacen consciente que tienen un compromiso con la humanidad, todo eso se va para abajo. Tienen que compartirlo con la humanidad. Y no desde el tema de ser tan compasivos, tan religiosos y como tan de dar y compartir y darlo así, no, sino de hacer algo grande, algo totalmente súper constructivo, enriquecedor, que pueda compartirse a los demás, como a lo mejor hacer un imperio, pero estar dando trabajo y trabajo y trabajo y beneficiar a muchas otras personas. ¿Sí? No solo se trata de ser un maestro espiritual que construye cosas grandes, no, sino también puede ser una persona normal, pero con el foco o con el enfoque de que tienes que compartir tu abundancia, ¿sí?
Y aquí les decía que a veces estas personas no se reconocen como energía 22 y muchas veces la energía 22, eh, como es un número maestro y tiene una vibración muy elevada, pero cuando no se integra conscientemente, pues baja a su base 4 y el 4, ¿qué pasa? Que la persona empieza a vivir como un 4, pero muchas veces desde la sombra del 4, ¿sí? O sea que si eres 22 y no lo has hecho consciente y no ejerces esa energía como tal, vas a vivirla en su base 4, pero desde la sombra. Control excesivo, rigidez, miedo al cambio, presión interna, bloqueo, necesidad de tener todo bajo control. Y es una sensación constante de que hay algo más grande, pero no sabe cómo sostenerlo. Y entonces el 22 no integrado puede vivir en dos extremos. Querer hacer algo grande, pero sentirse limitado, bloqueado o rebasado. Uh-huh. Y ahí es donde genera mucha frustración porque no se reconoce su verdadero potencial y se queda operando desde una versión reducida de sí mismo. ¿Ok? Entonces, pues te dejo con estas afirmaciones si tú tienes una energía 22 para que la vayas activando de tengo la capacidad de construir y sostener lo que visualizo paso a paso. Quédate con esa afirmación poderosa. Número 2. Es seguro para mí avanzar incluso si no tengo todo bajo control. Y número 3, transformo la presión en enfoque y acción consciente. ¿Sí? Así que apliquen estas afirmaciones superpoderosas porque de verdad les va a servir para reprogramar todos estos patrones inconscientes que están instalados aquí en nuestro cerebro. Y bueno, si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy claro. Y de verdad espero que todo esto te haya servido y te haya dado más claridad de lo que es tu energía conscientemente. La numerología no es una herramienta para decirte lo que te va a pasar. Es una herramienta para mostrarte desde dónde estás viviendo lo que te pasa, porque no es lo mismo vivir desde la inconsciencia que vivir desde la conciencia. No es lo mismo repetir patrones que empezar a observarlos. No es lo mismo reaccionar en automático que elegir desde quién quieres ser. Y todo lo que viste hoy, todo lo que escuchaste, no es casualidad, no es coincidencia que te hayas identificado con alguna energía, con una pregunta, con un patrón, con una frase. Eso es información, información que siempre ha estado en ti, pero que probablemente no habías visto con claridad. Y aquí es donde está el verdadero poder de la numerología, no en predecir, sino en hacer consciente, porque cuando haces consciente un patrón, deja de dominarte. Cuando entiendes tu historia, dejas de repetir igual. Y cuando observas tu energía, puedes empezar a dirigirla. Y eso cambia absolutamente todo, porque entonces ya no estás esperando a ver qué va a pasar en tu vida. ¿Sí? Empiezas a crear lo que pasa en tu vida. La numerología no te va a limitar, te va a mostrar infinitas posibilidades. Tampoco te va a encerrar, te va a dar dirección, no te va a condicionar, te va a dar esa dirección y no te define, tampoco te define, te hace consciente de quién está siendo en el tiempo, que es algo que yo les repito, la numerología no te define quién eres, te hace consciente de quién está siendo en el tiempo. Y desde ahí puedes ir a lo más grande que realmente deseas. Ahora, si todo esto que viste hoy te hizo sentido, si conectaste con esta forma de ver la numerología y si realmente quieres ir más profundo en este proceso, quiero invitarte
a algo importante, muy importante. Estoy por iniciar un diplomado en numerología vivencial que comienza el 2 de mayo. Y no es un diplomado tradicional, no es un curso donde solo aprendes significados de números, tampoco es un diplomado para cualquiera, ¿sí? Es un espacio donde vas a aprender a vivir la numerología, a aplicarla en tu vida, a entenderte profundamente a través de tus números y sobre todo a transformar tus patrones, porque dentro del diplomado vamos a hacer algo muy claro. Primero, vas a aprender a leer el mapa, ¿sí? Claro que va a haber conceptos, claro que va a haber interpretaciones, pero primero vamos a aprender a leer el mapa. Después vas a comprender tu historia a través de tu mapa. Te vas a dar cuenta cómo está la información ahí que te condicionó durante muchos años. Y luego vas a aprender a decodificarla, ¿sí? A colapsarla y llevarla a conciencia toda esa información para finalmente empezar a reprogramarte desde lo que ya viste en ti. Y ahí vamos a integrar numerología, conciencia, neurociencia y herramientas prácticas para que no solo sepas números, sino que realmente cambies y te transformes. Y ese es el factor diferencial. No es información, es transformación. Así que si sientes que este camino es para ti, te dejo la información en el link que está en la descripción de este video. Y si quieres también seguir profundizando en este tipo de contenido, te invito a que me sigas en mis redes. Ahí comparto constantemente información que te ayuda a entenderte mejor, a cuestionarte y a empezar a hacer cambios reales en tu vida. Y si sientes que necesitas acompañamiento más personalizado, también puedes agendar una sesión conmigo. En la descripción te dejo el link con toda la información. Recuerda esto, tu fecha de nacimiento no es casualidad, es un código, pero el verdadero poder no está en conocerlo, está en lo que haces con él. Nos vemos en el siguiente video.